Han pasado algunos comentarios, algunos detalles al respecto con toda la situación de la guerra, el conflicto armado que se está teniendo entre Israel e Irán, en el cual también intervino Estados Unidos en un altercado, bueno, en un convoy que mandó, y llamarlo Midnight Hammer, o lo que es el martillo de medianoche, si lo queremos traducir literalmente. Pero para llegar ahorita a esa nota que queremos tomar, Gerardo, abrazo, claro, completamente, claro, mi estimado. Te mando un abrazote, mi estimado Jerry, espero te encuentres de maravilla, hermano. Can, ¿cómo estamos, hermano? Espero te encuentres de maravilla, gracias por estar por acá. Esa es la pregunta que estaba haciendo ahí Álvarez y Casa, de acuerdo contigo, Can. Déjeme regresar a esta parte rápidamente. ¿Qué sucede? Se ha cuestionado mucho el papel de México, el papel de Dos Bocas. Muchos comentarios ignorantes respecto a lo que hace Dos Bocas, qué no hace la refinería, si está bien, si está mal al respecto. El propio conflicto puede traer incluso un alza de precios del petróleo, que eso es lo que no quiere Estados Unidos, por cierto. Y ese conflicto y esa alza de precios del petróleo podría redituar en ganancias muy importantes incluso para el país. Con ello le diría a la oposición, ya ven la importancia de que nosotros sigamos teniendo esa Pemex, sigamos teniendo a CFE como empresas nacionales. Son sectores estratégicos y ningún sector estratégico debe de pertenecer a las empresas privadas. Pueden tener participación siempre y cuando exista una legislación que permita muy bien el control de cómo pueden tener ellos esa participación. Algo que no teníamos antes. Había un control principalmente para la parte energética, no solamente la petrolera, la energética, en donde estaba completamente disparado de una manera tan asquerosa que nos afectaba de una manera brutal a los ciudadanos, pagando las irresponsabilidades de empresas extranjeras en este país. Era inverosímil, créanme. Arely Garza, te mando un abrazo muy grande hasta Guadalupe, Nuevo León, queridísima. Espero te encuentres completamente de maravilla. Gusto leerte. ¿Por qué les digo esto? Sale la siguiente nota, déjenme colocarla en pantalla con todos ustedes. Sale la nota y nos dicen en la jornada. A ver, aquí estoy, sí, la tengo aquí presente. A su máxima capacidad, la refinería de Dos Bocas será un hito, prevé la Agencia Internacional de Energía IEA. Su lanzamiento será fundamental para que la región sea exportadora neta de combustible en 2030 y alcanzará su plena operación en 2026, estimó. En abril, la refinería Olmeca procesó 78,000 barriles diarios de combustible, un avance del 55.05 mensual. ¿Okay? Vamos a tomar la nota de la jornada, si me lo permiten, vámonos para allá. La tengo aquí presente con todos ustedes y la nota nos dice lo siguiente. Perdón. Acá está. A su máxima capacidad, la refinería de Dos Bocas será un hito, prevé la IEA. En su reporte anual sobre petróleo, el organismo señaló que se espera que las nuevas instalaciones de la petrolera mexicana alcancen sus operaciones hasta 2026, pues la primera fase, que considera 170,000 barriles por día, comenzó a finales del año pasado. ¿Ya escucharon eso? La primera fase. Esto es por fases. El punto máximo de elaboración de combustibles de la refinería Olmeca de Petróleos Mexicanos, Pemex, así como la modernización de las otras 6 instalaciones de la empresa pública, representará un hito para el país, señaló la Agencia Internacional de Energía, IEA por sus siglas en inglés. En su reporte anual sobre petróleo, el organismo señaló que se espera que las nuevas instalaciones de la petrolera mexicana alcancen su plena operación hasta 2026, pues la primera fase, que considera 170,000 barriles por día, comenzó a finales del año pasado. Acotó que la segunda etapa, con la que se alcanzará su máxima capacidad, que es de 340,000 barriles por día, comenzará a finales de este año. Esto será un hito importante, además del programa de modernización de Pemex para 6 refinerías, que incluye la modernización de las unidades Tula, Salina Cruz y Salamanca, indicó la IEA.
El organismo internacional comentó que con el respaldo de cerca de 8,000 millones de dólares en inversiones planificadas, México busca asegurar la autosuficiencia y la estabilidad de los precios minoristas mediante un aumento de la producción de gasolina, diésel y turbocina. El lanzamiento de la refinería Dos Bocas de México desempeñará un papel fundamental para que la región pase a ser exportadora neta de combustibles para 2030, apuntó. De acuerdo con los datos más recientes publicados por Pemex, en abril la refinería Olmeca elaboró 78,000 barriles diarios de combustibles, dato que se tradujo en un avance del 55.05% mensual, mientras procesó 84,000 barriles diarios de petróleo crudo. No obstante, la IA señaló que la nueva refinería, que se construyó durante la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, se enfrentará a una disminución prevista en la producción mexicana de crudo, a pesar del éxito que pueda alcanzar. Según las más recientes estimaciones de la IEA, México corre el riesgo de convertirse en un importador neto a medida que disminuya su producción. En ese sentido, el organismo internacional estima que el país deba importar cerca de 500,000 barriles por día para 2030 debido al declive a largo plazo en la producción del petróleo, aunque este mostró una breve tregua entre 21 y 23, cuando la extracción en el campo Quesqui se intensificó considerablemente. El informe recordó que Pemex recortó drásticamente las inversiones planeadas durante la pandemia, mientras el gobierno federal anterior solicitó a la petrolera estatal que se centrara en el rápido crecimiento del crudo proveniente de yacimientos terrestres y aguas someras. Agregó que para 2024 más de la mitad de la producción de la empresa pública provenía de solo 7 de sus 240 campos. De cara al futuro, persisten los desafíos, ya que Pemex mantiene una elevada deuda y solo un proyecto importante prevé la primera producción del petróleo para 2030, indicó. La IEA indicó que la producción disminuyó cerca de 160,000 barriles por día en el primer semestre de 2025, además de enfrentar la deuda con sus proveedores y los recortes presupuestarios en exploración y producción de petróleo y gas natural han provocado la reducción drástica del número de plataformas petrolíferas de 50 en octubre de 2024 a menos de 20 en menos de 6 meses. Recordó que el proyecto Trion, en el que el socio mayoritario es la australiana Woodside, el cual prevé obtener 100,000 barriles por día, aún aspira a la primera producción de petróleo en 2028, mientras Sama aún espera la aprobación. En general, la IEA prevé que el aumento del suministro mundial de petróleo superará con creces el crecimiento de la demanda de los próximos años, aunque con la intensificación de las tensiones geopolíticas y el aumento de la incertidumbre sobre las perspectivas económicas globales, los mercados petroleros están experimentando cambios estructurales. El organismo prevé que la demanda mundial del petróleo aumente en 2.5 millones de barriles por día entre 2024 y 2030. Al mismo tiempo, se prevé que la capacidad de producción mundial aumente en más de 5 millones de barriles por día a 114.7 millones de barriles por día para 2030, ¿vale? Esta es la información que se da al respecto con ello. A ver, en esta información cabe señalar que hay cosas que son muy importantes comentar, ¿ok? Porque lo que dice la IEA, también hay un dato que es importante comentar. Esto que pone la IEA es la predicción que tiene con lo que se está trabajando hasta este momento. Hay unas reducciones, se está contemplando, se sigue pagando la deuda de Pemex, pero a ver, el pagar la deuda de Pemex no es a lo menso. ¿Ok? El trabajo petrolífero, el trabajo de extraer petróleo, el de seguirlo llevando, es importantísimo en México a nivel mundial. México sigue siendo uno de los, creo que todavía 28 países, si no me equivoco, que tienen petróleo, 22, 28. Corrijo el dato para el rato, una disculpa que ahorita no lo tenga preciso. Somos unos cuantos. La producción de la que se está hablando en estos momentos, como bien lo dice ahí, solamente es en yacimientos terrestres y aguas someras. Yacimientos terrestres que, por cierto, todavía tiene varios Pemex por explorar. Varios yacimientos terrestres que pueden tener un cierto tiempo de vida media. Algunos se hablan incluso de entre procesos de 5 a 10 años que se pudieran tener.
Como bien lo dice, solamente de 50 a 20 plataformas están trabajando en este momento, pero falta recordar que aproximadamente es un 65% de territorio eh, o más que se puede tener en aguas profundas en donde México no ha extraído ese petróleo. En donde México tiene que trabajar para extraer ese petróleo. ¿Vale? Exactamente. Si AMLO pagó 30,000 millones de dólares de la deuda de Pemex es por algo. Es por lo que se viene más adelante. AMLO inclusive comentaba que estos números que da un poco la IEA me llaman la atención y los comparto, pero también hay que ver cuáles son los parámetros que ocupan. Ellos tienen que ocupar con situaciones que se prevén, pero con lo que se conoce hasta este momento, no con lo que se espera obtener para más adelante, que es lo que la planeación que tenía Andrés Manuel. Podrían decirme, sí, es que tengo que trabajar con lo tangible, pero por eso está la parte de Woodside, por eso está esa y están también la australiana, está la que va a utilizar el señor Slim, y de aguas profundas, de los de más de 200 concesiones que se dieron, solamente se están revisando y se están trabajando por el momento 4, y esas 4 no quiere decir que estén dando petróleo. ¿Falta mucho por explorar? Sí, completamente, muchísimo por que explorar, y comentaba que para mí el petróleo en el mundo sigue teniendo un lapso que puede vivir más. Decía el presidente que él calculaba como unos 30 años. Yo creo que el número de Andrés Manuel en el terrestre, hasta lo que se conoce, podría ser factible, que es 30 años. Por eso los números que dan ellos ahí no los comparto mucho en la parte donde cuestionan el crecimiento que se va a pedir y lo que va a mantener. El número de Andrés Manuel era más consciente. Decir cómo nos vamos a mantener de aquí en adelante, por lo menos en unos 30 años, y es así sostener el consumo de nuestros propios de nuestros propios energéticos, de nuestros propios combustibles. Continúo. Lo que se debe de explorar en aguas profundas es muchísimo. En aguas profundas lo que falta por explorar es demasiado completamente. ¿Okay? Demasiado, y cuando les digo demasiado es muchísimo. Estamos hablando que podríamos tener una producción mayor. Alguien me hablaba que por lo menos se tiene ahorita una producción de a comparación de en aguas profundas sería un 65% más de lo que se tiene en estos momentos. ¿Vale? Esto es también para la parte de las gasolinas, para todo lo que está pasando en estos momentos con los conflictos recientemente. Había una estructura y una planeación al respecto con Andrés Manuel que creo que viene saliendo completamente a la perfección, les soy muy franco. Lo de Pemex viene con una situación más adelante, y Pemex no solamente se va a convertir en la parte de energéticos, Litiomex, todas estas empresas van a seguir trabajando también para ello. Pues hay que tener mucho cuidado. Falta de explorar mucho petróleo en México, sí. Incluso la ganancia que se pueda tener de aquí a 30 años en otros parámetros en el país pueda permitir la inversión para aguas profundas, que es muy grande. Y que se pueda trabajar en esa inversión en aguas profundas, que se pueda ayudar inclusive a lo mejor con otro tipo de empresa, con contratos al estilo Noruega, que ya se habían aquí dicho, ya lo habían comentado en la mañanera, de hecho, que son ese tipo de contratos que las ganancias que tienen las empresas, 70% de esas ganancias, 80% se queden en el país, solamente 20% de ellas puedan salir. Así es, todavía se necesita tecnología e inversión, o sea, hay mucho por explorar en petróleo en México, sí, inclusive en yacimientos terrestres. Es demasiado todavía lo que se puede explorar, muchísimo. Así que hay que estar pendientes de eso. El petróleo en países que son potencia al respecto, estará ocupándose el petróleo más o menos todavía unos 100 años, hasta 200 años sin ningún problema. Yo también creo lo mismo. Y con lo que viene incluso con las siguientes industrias que van a ser parte de Pemex para más adelante. Recuerden que también viene la parte del gas, una situación que tampoco los yacimientos de gas los explotamos al 100%. Incluso antiguamente el gas se quemaba, ni siquiera se ocupaba. Entonces,
es un proceso donde el petróleo se va a seguir ocupando y donde si tenemos energías nuevas, creo que esas energías nuevas para que entren ese 75% de transferencia de tecnología a nivel mundial, estaremos hablando de un proceso que puede durar más o menos otros 20, 30 años, incluso 50 para poder llevar una transferencia de tecnología en el mundo, no para que estén optimizadas, porque todavía las tecnologías verdes, que se tiene que seguir trabajando con ellas, van a tardar muchísimo en entrar y para tomar la pauta antes de que le ganen al petróleo, prácticamente el petróleo tiene que estar desapareciendo a nivel mundial para entrar a ello. ¿Okay? Alberto refinaba más la que hicieron artesanal en Veracruz que la del Borolas. Así la situación. Te mando un abrazo, mi estimado Alberto. Alma Roa, queridísima, abrazote enorme, Morningstar. Espero que te encuentres de maravilla. Abrazo hasta Phoenix. Si me lo permiten, déjenme colocar las palabras de la doctora Claudia Sheinbaum hablando de esta parte del petróleo. No hay que... Déjenme colocarlo aquí en pantalla. No sé qué hice, creo que lo quité. Déjenme ponerlo, por favor, denme un segundo y colocamos las palabras de la doctora Claudia Sheinbaum al respecto. Cada pueblo tiene el derecho a decidir su forma de gobierno. Ese es principio de la política exterior de México. Pocos países tienen estos principios de política exterior. Hasta ahora, en términos del precio del petróleo, realmente el incremento es muy poco en los últimos días. México tiene la ventaja, digamos, de que el petróleo que producimos en México ya prácticamente todo se refina en nuestro país. Dos Bocas está funcionando, los dos trenes, por cierto, hubo una publicación de la Agencia Internacional de Energía muy buena sobre la refinería Dos Bocas. Y ya prácticamente se ha disminuido mucho la importación de combustibles. Entonces, está avanzando mucho la soberanía energética, entre otras razones por la compra de la refinería en Texas, Deer Park, y por otro lado, pues de la refinería Dos Bocas y el trabajo que se está haciendo en las 6 refinerías que ya existían en nuestro país. Aunque como quiera pudiera llegar a impactar si subiera mucho el precio de las gasolinas, porque nuestra referencia es internacional. En ese caso hay un mecanismo que existe en México para que no suban las gasolinas, que es el subsidio a través del IEPS, que es el impuesto que se paga por las gasolinas, y que está publicado y que entraría en vigor en caso de que hubiera un aumento en el precio internacional de la gasolina mayor. México tiene un mecanismo para que no aumente la gasolina en el país. Para los que estaban preocupados por todo lo que está sucediendo y exactamente por lo que dice Temoc por la parte del huachicol, hay forma, lo comenta muy bien la doctora Claudia Sheinbaum, hay por parte del IEPS esa protección. También eso, no que no refinaba, así es, APSE. La mentira de la oposición de una refinería que no refina. Por eso le digo a toda la gente que entra a intentar trolear a estos canales, a esos espacios, no sean mala onda, échense la mano y guarden silencio, se ven hasta mal. Se ven torpes al respecto. Quería leer esto que comenta la doctora, es lo que había leído sobre lo de la Agencia Internacional de Energía, con esa finalidad de hablar esas perspectivas que se tienen, en este caso para Pemex, y se habla de la máxima capacidad para el próximo año, y son 2 fases, o sea, estamos entrando dentro de las fases que se tenían presentes de lo que había dejado, por cierto, en orden, con humildad de rigor, hay que decirlo, Rocío Nale. Por mucho que la han querido golpear, que la otra vez alguien me salió, ay, ¿cómo hablas de Rocío Nale? Un facho. Si ves cómo nos dejó en ridículo con el problema cuando estuvo la pandemia, ¿cuál ridículo? ¿Conoces del tema? ¿Sabes de lo que hablas o solamente eructas porque repites de una forma absurda todo lo que dice la oposición? O sea, ¿sí le entiendes a lo que estaban diciendo energéticamente hablando? Así es, Lisette, y la siguen golpeteando porque saben que también está en el radar. Eso hay que también decirlo.
Adriana Carolina, queridísima, te mando un abrazo muy grande, espero te encuentres de maravilla. Lisette, te mando un abrazote enorme. Y si me lo permiten, vamos a darle átomos. Vamos a darle átomos, cerramos esta parte del petróleo. Ahí está, Dos Bocas. Sí refina, perdón, para la oposición. Ahora sí que con este comentario, la oposición queda golpeada completamente. Sí, y es que pasa algo, Temo. Sería ilógico pensar que el huachicol lo íbamos a exterminar de esa manera. Se tiene que seguir trabajando porque cuando se alimentan de esa manera, son negocios tan grandes que cuando se alimentan de esa manera, salen y buscan y regresar a alimentarse nuevamente, buscan maneras de regresar a los yacimientos. Es como el agua, buscan otra vez llegar a tomar de esa agua. Espero se encuentre bien, profe, qué bueno saber que se encuentra bien con lo del temblorcito. Sí, aquí espero que no se den más temblorcitos porque, híjole, luego es una situación donde uno dice, chin, aunque cuando ha sonado aquí o se ha movido, no me ha tocado sentirlo fuerte, les voy a ser muy franco, afortunadamente. Iván Sebastián, abrazote enorme. La barda no sabemos, lo único que se refinó fue el dinero de los mexicanos. Carlos Aguilar, te mando un abrazo muy grande, carnalazo, espero te encuentres de maravilla. Es correcto, Richard. La implicación que tiene para más adelante es sustancial. Es más, por eso le digo a la oposición, cuando dicen que no falta el idiota que te dicen, estamos aventando dinero bueno al malo, y le digo, ¿qué tratas de decir con eso? Aventar dinero bueno al malo. O sea, ni siquiera, por lo menos para cuando planteen una pendejada, organícense, echen paro, o sea, ayúdense, porque no saben ni siquiera lo que dicen, o sea, abren la boca tan rápido que ni siquiera han procesado lo que quieren decir, pero ya abrieron la boca. Cuestionar que se esté salvando a Pemex es absurdísimo por las implicaciones que tiene como sector estratégico. Creer que el petróleo ya no se necesita, que ya se tienen que ocupar energías limpias, es otra situación altamente absurda. ¿Se tiene que trabajar con ello desde ahora? Sí. ¿Se tiene que estar buscando trabajar y hablar de energías limpias? Sí, claro. Pero el petróleo va a estar, reitero, por lo menos unos 100 años más. Hasta que los TANES, Rusia, todos ellos ya no tengan más petróleo, seguiremos hablando de lo mismo. ¿Vale? Nigeria, Venezuela, que tiene la reserva más importante del mundo, seguiremos hablando de lo mismo. Ahora sí, si me lo permiten, déjenme cerrar esta parte aquí. Déjenme darle átomos y vámonos con el tema que tenemos en pantalla. La mentira, nuevamente, de Donald Trump. ¿Vale? Vámonos con la cortinilla, por favor, Vitruvio Man, Hugo Bastida, ¿cómo estamos hablando?